El objetivo del presente video es reconocer la caracterización de los paradigmas positivismo, post-positivismo, teoría crítica y constructivismo en la concepción ontológica, epistemológica y metodológica en el proceso de investigación científica para determinar cuál de dichos paradigmas es el adecuado acorde al fenómeno de estudio. Introducción. Cuando todo investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto de investigación, es indispensable el conocer y posicionarse en un determinado paradigma que guíe el proceso investigativo, ya que no se puede entrar al terreno de la investigación sin tener una clara percepción y conocimiento de qué paradigma direcciona la aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno de estudio. Según Buba y Lincoln, 1994, existen 4 paradigmas que sustentan la investigación científica: positivismo, pospositivismo, teoría crítica y constructivismo. Y para que un investigador se posicione en uno de ellos, debe de responder a 3 interrogantes. Interrogante número 1, la pregunta ontológica: ¿cuál es la forma y naturaleza de la realidad? Pregunta número 2, la pregunta epistemológica: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el posible conocedor? ¿Y qué es aquello que puede ser conocido? Y número 3, la pregunta metodológica: ¿cómo el investigador puede describir aquello que él cree puede ser conocido? En este video se describirá lo que se concibe por cada uno de estos paradigmas. Se buscará responder las preguntas mencionadas anteriormente desde la perspectiva de cada uno de los paradigmas y finalmente se describirá el método de investigación que se despliega en cada uno de los paradigmas de investigación. Iniciaremos con el paradigma positivismo. Este paradigma se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático-gerencial y científico-tecnológico, por lo que sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. El positivismo se inició como un modelo de investigación en las ciencias físicas o naturales y posteriormente se le adoptó en el campo de las ciencias sociales. Las ciencias exactas son el origen de este paradigma. En este método cuantitativo, el saber científico se caracteriza por ser racional, objetivo, se basa en lo observable, en lo manipulable y verificable. Basarse en el positivismo es aceptar conocimientos que procedan de la experiencia del sujeto, el empirismo. En este paradigma, la experiencia ha constituido la principal forma para generar teoría formal. Como se afirmó previamente, la ubicación de un investigador en un determinado paradigma es producto de la respuesta a 3 preguntas, por lo que se responderá a cada una de ellas mediante la postura del positivismo. En primer lugar, la apertura ontológica. Para el positivismo, la realidad es absoluta y totalmente aprehensible por el ser humano. Es regida por las leyes y mecanismos naturales. Desde este paradigma se pueden determinar los diferentes factores que se encuentran alrededor de un fenómeno de estudio, sean estos causales, mediadores o moderadores. En segundo término, la pregunta epistemológica en relación entre el conocedor y lo que puede ser conocido. En el positivismo existe un dualismo y objetivismo, en donde el investigador y el objeto de estudio son totalmente independientes. En este enfoque se debe controlar una posible interacción entre el investigador y el objeto de estudio, puesto que puede generarse un sesgo en su proceso investigativo. Los hallazgos basados en este paradigma son reales y generalizables a toda la población. Finalmente, la pregunta metodológica. La respuesta a una pregunta de investigación son interesantes, siempre y cuando se puedan realizar mediciones sobre el fenómeno de estudio. En esta perspectiva son válidos los métodos experimentales en los cuales se manipulen de forma intencionada las variables independientes en diversos niveles de experimentación. La verificación de hipótesis se basa en el uso de métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales, como lo son las medidas de tendencia central, de dispersión, comparación, de grupos, correlaciones, estudios causales mediante regresión lineal, análisis factoriales, evaluación de modelos explicativos, entre otros. Pospositivismo. La diferencia de este paradigma con el positivista
radica en que en el pospositivismo la realidad existe pero no puede ser completamente aprehendida. Una de las razones para no poder lograr una comprensión total y absoluta de la realidad se basa en la imperfección de los mecanismos intelectuales y perceptivos del ser humano, lo que lo limita para poder dominar todas las variables que pueden estar presentes en un fenómeno. Las características de este paradigma pospositivista son: la realidad puede ser conocida de forma imperfecta. El investigador puede formar parte del fenómeno de interés. El objeto de estudio influencia al investigador y viceversa. La teoría o hipótesis que sustenta la investigación influye en el desarrollo de la misma. El investigador debe estar consciente de que sus valores o tendencias pueden influir en su investigación. Se puede realizar investigación de laboratorio o diseño cuasi experimental. Siempre existirá un nivel de error en las mediciones del fenómeno que se realicen. Los hallazgos deben estar comprobados con fundamentos teóricos que los respalden. En respuesta a la pregunta ontológica, este paradigma afirma que la concepción de la realidad no es ingenua como en el positivismo, sino que es de una postura reflexiva, en donde, si bien es cierto, la realidad puede considerarse como existente, esta es imperfectamente aprehensible porque los fenómenos son incontrolables y el ser humano es imperfecto. La pregunta epistemológica es respondida mediante un dualismo modificado y un objetivismo. Y en cuanto a la pregunta metodológica, es resuelta mediante la falsación de las hipótesis, una experimentación modificada en donde se consideran los métodos cuasi experimentales y la posibilidad de incluir métodos cualitativos como lo es en análisis de contenido o la teoría fundamentada de subtipo sistemática. El enfoque de investigación cuantitativo. La investigación de este tipo utiliza la recopilación de información para poner a prueba o comprobar las hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en la medición numérica, lo cual permitirá al investigador proponer patrones de comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos que explicarán dichos patrones. Un ejemplo de este tipo de investigación cuantitativo son el positivismo y el postpositivismo. La teoría crítica. Este paradigma se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción-reflexión-acción, que implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social. Los aspectos que caracterizan al paradigma crítico son: poseer una visión holística y dialéctica de lo que se concibe como real. La relación entre el investigador y el fenómeno de estudio se caracteriza porque todos los sujetos que participan en el proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio social. El proceso investigativo se genera en la acción, es decir, en la práctica, y desde este punto se parte en la comprensión social de las necesidades, problemas e intereses del grupo humano que se encuentra en estudio. La búsqueda de una transformación de las estructuras sociales basada en la liberación y mansumisión de los individuos que conforman el contexto social de investigación. Ante la pregunta ontológica, el paradigma de esta teoría afirma que la interpretación de la realidad se basa en un realismo histórico, es decir, la realidad es un producto de influencia de un conjunto de factores relacionados con lo social, político, cultural, económico, entre otros. Ante la pregunta epistemológica, este paradigma afirma que existe una interacción entre el investigador y el objeto investigado. En la investigación se involucran a los miembros del grupo o a la comunidad en todas las etapas del estudio, en especial en la intervención que busca generar los cambios planeados. Ante la pregunta metodológica, la investigación de este paradigma se requiere un diálogo entre el investigador y el investigado. Este diálogo debe ser una naturaleza dialéctica para transformar la ignorancia y los conceptos erróneos. El constructivismo. Este paradigma maneja la propuesta de abordar acontecimientos históricos de alta complejidad, en donde el saber no se considera como absoluto y acumulado, ya que en lo social los fenómenos se encuentran en constante evolución. El constructivismo es un sustento para la investigación cualitativa. Las aportaciones principales de este paradigma son: la realidad se construye socialmente de diversas formas de percibirla. El saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo. La investigación no es ajena a los valores del investigador. Los resultados no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y el tiempo. Ante la pregunta ontológica, el paradigma constructivista no intenta controlar, predecir o transformar el mundo real, sino reconstruirlo, solamente en la medida en que éste existe en la mente de los constructores.
Como respuesta a la pregunta epistemológica, la relación entre el investigador y el objeto de estudio se basa en una postura subjetivista. Ante la pregunta metodológica, el paradigma constructivista considera que las construcciones individuales son derivadas y refinadas hermenéuticamente y comparadas y contrastadas dialécticamente. El enfoque de investigación cualitativa. En la metodología cualitativa se incluyen estudios centrados en el lenguaje, como el interaccionismo simbólico y la etnometodología. Estudios centrados en patrones o regularidades, como la teoría fundamentada, y los trabajos focalizados en los significados de textos o acciones basados en la fenomenología y la hermenéutica. Características del proceso de investigación cualitativa. La pregunta de investigación no es definida en su totalidad. El investigador tiene la posibilidad de plantear un problema sin necesariamente seguir un proceso definitivo. El investigador inicia analizando el mundo social y a partir de la observación puede construir su componente teórico. Mediante el proceso inductivo, el investigador explora y genera una teoría sustantiva. En el estudio cualitativo, por lo general, no se comprueban hipótesis. Estas se van reestructurando a medida que se avanza con el proceso investigativo o son el resultado final de dicho proceso. El investigador emplea técnicas como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo, entre otros. Al ser un propósito el reconstruir la realidad, el proceso investigativo es más flexible y se desarrolla entre las respuestas y avance teórico. Aprecia el todo sin reducirlo a sus partes. Evalúa el desarrollo natural de lo que sucede en el entorno social. Los resultados del proceso investigativo cualitativo no tienen un fin de generalizar lo encontrado a toda la población. Por lo tanto, los hallazgos conforman una teoría sustantiva más que una teoría formal.